En Mateo 7 Jesús dice, el árbol bueno produce buen fruto, el árbol malo produce mal fruto. Él espera que usemos ese criterio para discernir el árbol bueno por su fruto, porque dice, un árbol bueno no puede producir mal fruto, un árbol malo no puede producir. Es metafísicamente imposible que Satanás produzca gozo y caridad. Puede hacer milagros falsos, pero no puede producir gozo. Se contradijo con lo que... Decilo, Hugo, A decilo. ver, pero el milagro, por ejemplo, Satanás viene y le cura la pierna a alguien. ¿Cómo se recepciona eso ante el público? Pregunto nada más. Claro. ¿Cómo se recepciona eso? ¿Cómo identifica él esa obra? ¿Leer las escrituras es algo bueno o algo malo? Satanás leía las escrituras. O sea, es raro aquí, ve. Es raro. Espíritus engañadores hacen milagros. Entonces el milagro es malo. Claro. ¿En qué sentido es malo? Ves que obviamente lo que trata de decir las escrituras es que existe una conexión entre lo bueno y Dios, pero que también hay gente que hará parecer lo bueno para engañar, propiamente el milagro, ¿no? Hará el milagro para engañar. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre con estas iglesias que supuestamente hacen milagro y la gente va para allá? No, esa es la verdadera porque se hace mucho milagro allá donde Cash Luna y donde esta gente, donde la gente se cura y le crecen las piernas y todo bien, y ya eso es sentencia de que esa es la verdadera iglesia. Aguanta un momento, no es solamente eso, hay más cosas. Tú vienes con una autoridad legítima, ¿quién te envió? ¿Quién te mandó a predicar? Pablo, cuando le escribe a los romanos, ¿cómo creerán si nadie les ha predicado? ¿Cómo predicarán si nadie les ha enviado? O sea, tienes que ser enviado. Hay más elementos para reconocer la iglesia verdadera. Hugo, gracias por aceptar la invitación. Te invité hoy a la tarde, me acordaba, pensaba en vos, porque creo que va a ser muy útil tu aporte en la reacción que hoy tenemos. No sé si vos conocés a Gaby Norland. Sí. Bueno, para los que no lo conocen del otro lado, él es un pastor protestante, bautista, autor y apologista de redes sociales, de YouTube. Él es conocido por un canal que él tiene, ¿no? Donde defiende el protestantismo histórico, por llamarlo de alguna manera. Ya vamos a ver un poco de eso. Y tiene también como un enfoque bastante ecuménico de la situación. No es de los... No es un youtuber recalcitrante contra el catolicismo, que sea irrespetuoso y demás, no, sino que es como muy sutil, ¿no? Es muy sutil en su apologética protestante. Él viene de una familia muy influyente dentro del evangelicalismo, hijo de pastor y nieto de pastor, bueno, él fue pastor en una iglesia bautista también, bueno, escribió libros y demás. Él rechaza doctrinas fundamentales del Papa, acerca del papado, mejor dicho, bueno, a ver, pero si bien rechaza las cuestiones centrales del catolicismo, también por otro lado podemos decir que es respetuoso en cuanto a la tradición católica y a la tradición ortodoxa, aunque sigue siendo protestante, ¿no? Pero hoy vamos a ver un video que hemos doblado al español, gracias al aporte de un hermano que muy generosamente nos ayuda a doblar al español muchos debates y demás. Y bueno, quería compartirlo con vos, Hugo. Yo creo que voy a hacer la planchita y te voy a dejar hablar a vos, porque creo que está muy bueno y creo que son temas que vos has tocado muy bien y que nos ha ayudado mucho a todos. Así que, ¿qué te parece si arrancamos, Huito? Excelente. Sabes que estoy a ciegas porque no sé qué video es, no sé la temática. Eso está buenísimo, porque Excelente. yo le dije a Hugo hoy, le dije, Hugo, ¿me acompañas a reaccionar a un video de Gaby? Sí, me dice. Y bueno, pero aunque sea, decime, no sé, hacémelo un poco más difícil. Pero el tipo, como buen colombiano,
Sí, Macho lo que sea, alfa, hermano. macho alfa dijo, vamos para adelante como loco, vamos como toro, nos la Claro. recontrabancamos y le pongamos el pecho a las balas. Un genio, ¿viste? Así que gracias. Mientras tanto, saludamos a todos los hermanos que están del otro lado. Qué lindo ver a tanta gente querida. ¿Cómo Que vean estás? para que vean que es sin trampa, para que vean que es sin trampa. O sea, no hay truco, no hay truco. No hay truco. Acá no hay preparación, nada. Nada. Nos lanzamos a matar o morir. Y bueno, si quedamos pedaleando en el aire, quedaremos pedaleando en el aire. Y No pasa honestidad ante nada. No todo. pasa. Es Claro. una vez más que vamos a quedar pedaleando en el aire de las tantas. Así que bueno. Bueno, a ver. Vamos a verlo. Dura 18 minutos, dura poco, pero está muy condenso. Yo no lo vi, yo vi unos minutos como para saber de qué se trata, ¿no? Vi unos minutos como para saber de qué se trata, pero quiero que lo veamos junto, Huguito, y que podamos conversar a ver qué podemos sacar de esto. ¿Te parece? Excelente, hermano, adelante. Si ya le dieron like, estamos en condiciones de comenzar, así que lo vamos a traer al hermano Gavin y vamos a ver qué podemos decir. Vos decime si querés que paremos en algún lado, porque creo que vamos a estar parando cada 10 segundos, pero cualquier cosa me avisas, hermano. Vamos. Muchos de mis videos, especialmente últimamente, han sido videos más largos, con muchos matices y, en cierto modo, varias secciones. Este va a ser un video más breve, solo para hacer un punto básico y quiero presentar básicamente un argumento. No creo que este sea mi argumento principal, pero diría que es un argumento sólido a favor. Ahí está. Me sorprende que los labios están hablando en español. ¿Viste? O sea, son brutales, esto es brutal, ¿eh? Es impresionante a lo que hemos Entiendo llegado. que Baby Orlando no habla español, pero no habla español, pero es increíble, la verdad que es increíble. Sí, se muere el diablo. Es increíble. Sí, hasta eso, o sea, lo que es peligroso muchas veces porque es peligroso porque uno puede hacer decir a la persona cosas que no dice en realidad. Exacto. Claro, pero acá no, el hermano es súper serio, o sea, aparte queremos hacer bien las cosas, o sea, aparte es muy fácil develar el misterio. Si uno quiere hacerle decir cosas que no dice, se puede develar. Pero acá no, acá vamos a escuchar literalmente lo que él está diciendo, así que vamos a escuchar. A favor de ser un cristiano protestante. El protestantismo es un esfuerzo de renovación dentro de la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Creemos en una sola iglesia, pero simplemente no la restringimos a una sola institución. Creemos que Cristo está obrando en múltiples instituciones. Lamentablemente, trágicamente, ha habido cismas. Bueno. El primer error, ¿no? Claro. A ver qué ves vos, Hugo. Claro, o sea, primero, es verdad que el espíritu de la reforma o de los reformadores, ya después, ya los que comenzaron a hacer la teología y a indagar, a ver de qué se agarraban, por ejemplo, Calvino, sí tienen, de hecho, por eso lo llaman reforma, volver a la forma original o volver a lo que ellos consideraban la forma original. Pero ahora que cuando ellos asumen no creer que la iglesia se restringe a una sola institución, es un error. Y es un error incluso en la semántica. Yo siempre hago este matiz, ¿no? Una cosa es institución, otra cosa es constitución, son cosas que hay que matizar. Entonces, cuando tú defines, cuando tú vas al concepto de institución, lo instituido es instituido por alguien externo. O sea, este sujeto instituye a un conjunto de personas para que este conjunto de personas va a cumplir funciones y hacer cosas no por ellos mismos en el sentido de que ellos se delegan la autoridad o el oficio a sí mismos, sino que es delegado de esta autoridad. Entonces, yo a veces traigo el plano político. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo instituye a un conjunto de personas para hacer cierto ejercicio, está instituido para eso. Va a obedecer lo que esa autoridad le dijo que haga. Eso es institución. ¿Ves? Constitución es distinta. En la Constitución son varios los que hablan, los que opinan y los que se dice que se va a hacer. De hecho, Constitución política, hay varias autoridades, varias cabezas, ¿no? Ahí van escritores, políticos, todos los representantes de la alta sociedad, por así decirlo, intelectual, opinan qué es lo que se va a hacer. Y ellos mismos deciden qué hacer y qué no hacer. ¿Ves? Por eso se habla de derechos y deberes. Allí hay constitución. La iglesia es una. Al ser alguien, una autoridad externa que la instituye a ella para que cumpla un oficio, la hace ser institución en singular. No son varias instituciones. Porque si serían varias instituciones, serían varias iglesias
entonces Cristo le dijo a este, tú haz esto, tú enseñas esto y tú enseñas esto otro. No tendría sentido porque vayan por el mundo y enseñen, vayan. Cuando dice vayan en plural le habla a personas, pero ese grupo es uno. ¿Por qué Hugo dice que es uno? Si uno no alcanza a matizar, por ejemplo, cuando dice Efesios 4:11, ¿cuántos magisterios instituyó? Uno. Instituye un solo magisterio, compuesto por varias personas. Por eso dice la misma Biblia, instituyó una iglesia y constituyó apóstoles. ¿Por qué constituyó apóstoles? Porque son plurales. ¿Ven? Entonces, al ser enviados, ¿cómo se dice? Los capacita. Esto me lo enseñó una monja. Los catequiza. ¿Ves? Al punto de constituirlos como tal, apóstol, enviado. ¿Ves? Entonces, esa pequeña matiz, por lo menos el catolicismo lo respeta. Total, total. Y fíjate esto, Dentro de mira. la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Creemos en una sola iglesia, pero simplemente no la restringimos a una sola institución. Creemos que Cristo está obrando en múltiples instituciones. Claro. Y aparte hay un juego de dialéctica también que él usa, porque el católico no va a decir que Dios no obra en otros lugares, ¿no? Que el Espíritu Santo no va a obrar. Entonces, típicamente, la técnica del protestantismo, sea que el protestante lo haga consciente o inconscientemente, es mezclar verdades con mentiras, ¿no? Verdades con engaños. Entonces, claro, él apela a palabras como, por ejemplo, la restricción, ¿no? Nosotros no somos restrictivos, ¿no? Como que la iglesia, como que la restricción es mala en sí misma, ¿no? Entonces, juega con un poco la técnica del compañerito malo que quiere arrastrar al compañerito bueno y que le dice, papá es malo porque no te deja hacer ciertas cosas, ¿no? Es la técnica milenaria, ¿no? Entonces empieza a jugar con palabras y empieza a afectar muchas veces a las personas para que rechacen directamente la autoridad, ¿no? Siendo que el católico no va a decir que solamente obra dentro de las paredes de la iglesia católica y no obra en comunidades eclesiales. No, 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 no. Él empieza construyendo sobre un engaño, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Lamentablemente, trágicamente, ha habido cismas, ha habido divisiones, rupturas dentro de la iglesia y nos vemos a nosotros mismos como un esfuerzo de renovación dentro de la... ¿Lo ves? Ahí se está refutando. Claro. O sea, no respeta el orden de los sucesos. Para que exista un cisma, previo estaba unido. No había cisma, no había división. ¿Ven? No había separación. Colgajo, no había. Estaba el tronco, uno solo. Para que comience la bifurcación, primero hay tronco, ¿no? Este es como especie de una Y. Aquí viene la bifurcación. Entonces, el cisma, cada quien, se desprende, es no sujeción a la autoridad legítima, se crea una autoridad paralela. Entonces, para que exista cisma, alguien ha dicho y alguien no se ha sujetado a una autoridad. El cismático no se sujeta a una autoridad. Por lo tanto, la autoridad, llámalo como tú quieras, si es emocional, si no te gusta restringir, no sé, ponlo de otra manera, busca la palabra que más te gusta, pero la autoridad decide los límites, los bordes que tienes que, o esa cerca en la que hay que mantenerse. Si tú saltas la cerca, ya estás del otro lado. Ya no te has sujetado a la autoridad. Ese mismo término cisma lo contradice. O sea, el hecho de que en la iglesia haya existido cisma te da a entender que la concepción de iglesia y el manejo y la funcionalidad de la iglesia no es como él lo tiene. Es más, estaría en contradicción con Hechos 15, esa iglesia primitiva, apostólica, que evidentemente dictamina, o pongámoslo así, decreta, define qué es la enseñanza correcta y cuál es la incorrecta. Exacto. Y va y les muestra la enseñanza correcta a todas las iglesias vinculadas en común unión a esa iglesia de Jerusalén. Claro, y aparte, cuando uno ve al fundador de la iglesia, Jesús, es una persona que restringe. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el fundador de la iglesia, el fundador de la institución, tiene un carácter y uno espera que la institución va a tener esos rasgos del carácter de Jesucristo, dado que es el cuerpo de Cristo. Claro. Entonces, cuando la iglesia, que es madre y maestra, dice esto sí y esto no, no es restrictivo en el sentido malo y emocional, en el sentido peyorativo, es en el sentido del cuidado de las personas. Jesucristo, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no lo dijo en el mal sentido restrictivo, sino señalando dónde estaba el verdadero camino. Claro. Por el bien de las almas, ¿no? Fíjate vos cómo empieza a mostrar ciertas cosas que llaman la atención. Vamos a ir. La iglesia
El argumento básicamente es que esta es una mejor manera de pensar sobre la iglesia que la que se encuentra en casi todas las opciones no protestantes, como el catolicismo romano, la ortodoxia oriental antigua, etc., porque todas ellas afirman ser la única y verdadera iglesia. Existe esa afirmación de exclusividad que simplemente no es sostenible a ¿Ves? la luz de lo que vemos y de cómo vemos a Cristo obrando en el mundo hoy en día. Voy a Fíjate que él dice que el protestantismo es la mejor opción entre todas las iglesias cristianas, pero comienza diciendo de que hubo un cisma, Y, comienza cortando y con el dice que, tronco. exacto, y dice que a la luz de lo que enseña Cristo. A mí me parece que se mete en problemas. Tú puedes leer el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Cuando tú lees el Evangelio de según San Mateo capítulo 18, hay algo importante allí. Cristo dice lo siguiente, para los hermanos que están escuchando. Si tu hermano peca contra ti o está en el error, corrígelo en privado, si no, corrígelo en público. Si no, llama a 3 testigos, si persiste, ¿no? Mm, Luego a un concilio. Si persiste, hácelo saber a la iglesia y que la iglesia lo tenga por publicano. Si no ves exclusividad ahí, no sé qué quieres ver allí. Punto 2. Hay otro pasaje, por ejemplo, Hechos 15. El Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien estas cosas. O sea que al Espíritu Santo no le pareció bien lo que enseñaban los judaizantes circuncisionistas. claro, Entonces nos parece bien imponeros estas cosas. Si no ves exclusividad ahí, yo no sé dónde quieres ver exclusividad. claro. Entonces, la iglesia ha obedecido en la historia. Eso es lo que yo veo en la Biblia y lo que se ve en la historia es peor. En la historia ya no se pelea con los de afuera, los pleitos de adentro. El que predica algo diferente y el que está adentro y comienza a entender una doctrina mal, lo corrigen. Cuando no es corregido, es llevado a debate o recibe directamente los anatemismos de la autoridad. En el caso Nestorio. ¿Por qué la iglesia no insistió diciendo, no pasa nada, quédate tú allá creyendo lo tuyo y nosotros acá lo de nosotros? Tú estás en lo correcto, nosotros también. No, anatemiza a Nestorio. Por parte Celestino los anatematiza. Entonces, lo que Gaby Orlon tendría que decir es que esta interpretación eclesiológica es un innovo y contradice a la iglesia de todos los tiempos, incluso a la iglesia apostólica descrita en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Entonces, no tiene un poco de sentido. Yo veo la exclusividad. ¿No te gusta el término exclusividad? Uy, bueno, no sé. Pero sí es exclusividad. Exacto. El Espíritu Santo asistió al magisterio apostólico, no a los judaizantes. ¿Ves? Claro. Claro, y aparte, agregando a eso, cuando él dice que es la mejor opción, uno esperaría que cuando uno va hacia el protestantismo y se acerca a una comunidad protestante, uno esperaría que no sea la Torre de Babel, uno esperaría que no sea la Torre de la Confusión, uno esperaría que sea algo sólido, que sea, si vos me decís, bueno, es la mejor opción, está bien, te lo cedo, por el bien de la conversación, te digo, está bien. Ahora, ¿cómo me demostras que es la mejor opción? No se puede. No se puede. No se puede porque el protestantismo es una masa sin forma en la cual, al no haber un acuerdo doctrinal, cada quien interpreta la Biblia como mejor le parece y forma su propia comunidad. Eso no es conforme al cristianismo de Jesucristo. No. Ni No al se Nuevo puede, no coincide. Testamento. Es más, Exacto, si fuera protestantismo el Nuevo Testamento, no hubiera existido un concilio entre circuncisionista y no circuncisionista. Cada quien exacto, se queda con su interpretación de lo que entendió de lo que Cristo enseñó. Punto. exacto, exacto. Vamos a seguir escuchando a Gaby. abordar ese argumento de que simplemente no es sostenible en un momento. Permítame primero documentar esta afirmación de exclusividad. Aquí hay algunas de las citas que mencioné antes de mi debate con el padre Patrick Ramsey. Hice una investigación sobre la tradición ortodoxa oriental en la era medieval y básicamente llegué a la conclusión de que no puedo encontrar a nadie desde el siglo IX hasta el XIX. ¿De acuerdo? Durante todo ese periodo de tiempo, cuando empiezan a haber cada vez más y más división entre Oriente y Occidente, surge Ahí ya aceptó que hasta el siglo IX hay una iglesia. ¿Vos ves lo mismo, Hugo? Claro. Ahí aceptó. la posibilidad de preguntarse, bueno,
¿Cuál es el estado espiritual de esos cristianos occidentales, las personas que aceptan la cláusula filioque, como los católicos romanos y más tarde los protestantes? ¿Están ellos salvados, sabes? Siguen. ¿Cuál es su situación? Y de manera bastante consistente la afirmación es que están condenados al infierno. Él lo que está diciendo es que los ortodoxos dicen que los que no abrazan la fe ortodoxa están condenados. Eso es lo que básicamente está diciendo. La Pero a cláusula nosotros eso no, nos resbalaría de alguna manera. filioque, si la afirmas, eres un hereje, estás fuera de los límites canónicos de la iglesia, vas al infierno, no eres salvado por Cristo. Dale No pausa un encuentro momentico. ninguna excepción Sí, a eso. Primero, está dando una información incompleta. exacto. Las iglesias ortodoxas no tienen una postura unánime concerniente a esto. Los ortodoxos se van a contradecir. Algunos van a decir que es herejía, como él dice. Otros van a decir que no es herejía, pero que, bueno, que Roma no debió imponerlo. ¿Ves? La cláusula filioque, diría un profesor de teología fundamental que va a mi chat. Y hay otros que van a decir que es correcto, pero que también Roma actuó mal, pero no es herejía. ¿Ves? Ahora, peor aún, claro, aquí ya vendría una refutación para la postura ortodoxa. Los mismos padres en la iglesia unificada, por así decirlo, antes de que ocurriera el cisma en la región de Oriente, abrazaban la cláusula filioque. ¿Ves? Entonces se mete en problema, pero claro, está diciendo una información incompleta. Y independientemente que ellos entiendan eso, a la luz de lo que ellos dicen hay que valorarlo a la luz de algo. Y ese algo es la realidad del mundo cristiano desde Cristo, ¿no? Y si podemos encontrar una autoridad legítima, incluso eso eliminaría el protestantismo, no tendría sentido hacerse protestante, o eres católico romano, o eres católico ortodoxo, si Exacto. llegases a encontrar tal cosa. Exacto, porque supongamos porque muchos van a decir, muchos protestantes dicen, bueno, pero los ortodoxos, ahora, en un acto de sinceridad, eh, nosotros sabemos que el conflicto con los ortodoxos es una historia que no está cerrada, Ujú. no está cerrada definitivamente, todavía se está escribiendo la historia. Pero en un acto de sinceridad, yo, siendo protestante en mis épocas más recalcitrantes contra el catolicismo, usaba de alguna manera este argumento, pero una pregunta que a mí me quedaba es si en el posible caso que los ortodoxos volvieran al seno de la iglesia y se volvieran a unir con la iglesia católica, ¿eso me haría a mí católico? ¿O es una excusa como para seguir mi propio camino? Porque el cisma con los ortodoxos no te valida para que vos hagas cualquier cosa. Es como decir, como existen, no sé, mujeres adúlteras u hombres adúlteros, por lo tanto yo adultero con mi familia. O sea, no es Nemo séquite. razonable. Claro, no te valida que vos hagas cualquier cosa, no valida el protestantismo, el conflicto con los ortodoxos. Y si volvieran a ser una la Iglesia Católica con ¿Qué los vas a hacer? ortodoxos, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te harías? Es circunstancial. El tema del cisma es circunstancial, porque hoy estás unido, mañana vuelves a... Hoy estás en desunión o en no comunión y mañana estás en comunión. Es más, hay de orden fáctico lo que tú dices ha ocurrido con muchas iglesias orientales que estuvieron en un punto unidas con Roma, demoraron siglos no unidas a Roma y volvieron a la comunión con Roma. Ahí tienes a los coptos católicos, no los ortodoxos, no los coptos ortodoxos, no. Esos están todavía en cisma a Exacto. los católicos coptos, que volvieron a la Unión como por 1700 por allá. Claro, claro. Y fíjate vos, hay un caso en Hechos 19, hay un caso donde Pablo discute con Bernabé y se separan, ¿no? Claro, salvando las diferencias que hay con el cisma, con los ortodoxos, imagínate que te presentás con ellos dos, estás en ese momento y decías, ah, bueno, se separaron, creo que más o menos fueron 10 años por la causa de Juan Marcos, ¿no? Que se distancian, porque uno decía, sí, lo llevo, y otro decía, no, el apóstol Pablo decía que no, porque nos abandonó y demás. Imagínate yo, digo, ah, muchachos, entonces me armo mi propia iglesia. No Como tiene, ustedes se distanciaron por un conflicto interno, yo estoy legitimado para abrir mi propia iglesia. Sería un delirio, y ellos mismos nos dirían, muchachos, esto trasciende, va más allá de Pablo o de Bernabé. Es la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, puntos que pueden hacer reflexionar a algunos hermanos, ¿no? Vamos a ir.
eso, pero veo que se afirma de manera bastante consistente. Voy a mostrar un par de estas citas rápidamente. Puedes ver mi debate para más documentación al respecto. Dositeo, patriarca de Jerusalén del siglo XVII, hablando sobre aquellos que afirman el filioque. Eso incluye a todos los cristianos occidentales. Cuando estos abandonan la iglesia, son abandonados por el Espíritu Santo. No queda en ellos ni entendimiento ni luz, sino solo oscuridad y ceguera. Tengo otras citas de Marcos de Éfeso y de algunos otros santos, teólogos destacados en la tradición. No encuentro a nadie en la ortodoxia. Quiero decir, la forma de pensar es que la iglesia es el arca de Noé. Si sales de la única iglesia verdadera, estás fuera, ahogándote en el agua, y eso parece bastante coherente. Ahora, en Occidente, ¿no? En el catolicismo hay un cambio. Hay más desarrollo en el catolicismo sobre una cuestión como esta y en muchas otras cosas que en la ortodoxia. Así que, especialmente después del Concilio Vaticano II, muchos católicos van a ser más generosos en su valoración de los cristianos no católicos y van a afirmar absolutamente que la salvación, todavía encontrarás algunos ultratradicionalistas también, pero la mayoría de los católicos ahora son más abiertos a la posibilidad de que la salvación ocurra fuera de la Iglesia Católica. Pero Dale diría pausa. dos cosas. Déjalo terminar porque Dale. está mal eso. O sea, no es un innovo del Concilio Vaticano II. Exacto. Yo estudié la Extra Ecclesia Nulla Salus. De hecho, hay dos grandes libros que recomiendo mucho, que uno es de Bernard Sesbou, fuera de la Iglesia no hay salvación, y el otro es del profesor... Di Mattei. No recuerdo si Di Mattei no, Sullivan, el padre Sullivan. ¿Hay salvación fuera de la iglesia? En pregunta. Son dos muy buenos libros para tocar la temática. Y yo no estoy tan de acuerdo con la postura de que es un innovo ese reconocimiento. Es más, antes que termine Orlo, no sé qué va a decir. ¿Cuál fue la discordia con San Esteban y Cipriano? El bautismo de los herejes, el rebautismo de los herejes. Sí. Entonces, el hereje lo saca de la común unión. El hereje está fuera de la común unión, obviamente está fuera de la común unión. Ahora, ¿los bautizados por hereje tienen que ser rebautizados o el bautismo es válido por sí mismo? ¿Ves? Entonces, en el orden sacramental, el bautismo si cumple, el sacramento si cumple con materia y forma, es válido. Entonces, una cosa es que hoy día la iglesia se exprese con la temática, otra es que nunca se ha creído. Siempre se ha creído. Es más, si vamos a las mismas escrituras, cuando tú lees Romanos capítulo 2, verso 16, te plantea el día del juicio para el que está bajo la ley, para el que está bajo la ley de Cristo y para el que peca sin ley. Ese que peca sin ley peca porque no la conoce, no está dentro de la ley. Ese sería el pagano. Entonces dice San Pablo que ese será, que su conciencia será su testigo el día del juicio, pues será la testiga principal, sí. Si pues está mintiendo o no, lo acusará y no tendrá escapatoria, porque eso se dará a la luz del evangelio. Entonces no es un innovo eso. Lo digo porque en un punto reconoce la profundidad a la que llega en la verdad la Iglesia Católica y luego aquí lo ve como malo. Pero míralo a la luz de la historia, míralo a la luz de lo que se ha enseñado siempre. Tal cual. Tal cual. Seguimos. Primero, esa no es la idea histórica. Veo eso como un cambio. ¿No? Ahora bien, no he investigado tan a fondo este tema en Occidente, así que no puedo hablar con tanta seguridad. Quizá haya más excepciones, pero en general, según mi conocimiento, en la era medieval, Occidente miraba a los cristianos orientales y... Es más. La historia, claro, me gustó que fuera prudente y no se tirara una por el desconocimiento. San Roberto Belarmino es muchísimo antes del Concilio Vaticano II. En San Roberto Belarmino está bastante desarrollada la que es la teología del deseo, por ejemplo. Entonces, sí, debido a las circunstancias, porque lamentablemente los hombres nos morimos, ¿no? A veces vas de camino a confesarte, cometiste pecado mortal y has reconocido que has cometido pecado mortal y genuinamente estás arrepentido y vas en búsqueda del sacerdote, pero no llegas a tiempo y te mueres antes, ¿qué pasa? ¿Ves? ¿Qué pasó allí? ¿Dios no tuvo en cuenta eso? Entonces, incluso todo esto lo reconoce la iglesia desde hace mucho tiempo. Entonces, una cosa es que la iglesia hable hoy en materia formal concerniente a una temática, a creer que desde allí se empezó a creer. Son dos cosas distintas.
bajo el mismo razonamiento, pues no abraces la Trinidad. ¿Ves? Total. Mira, te quiero mostrar esta pregunta, Hugo. Mira, dice Diego Alberto, dice, esa unidad, apelando a los ortodoxos, Diego es una persona que tiene esa situación, ¿no? Con los ortodoxos y siempre trae a la mesa el tema con los ortodoxos, ¿no? Dice, esa unidad no llegará porque, para empezar, Roma tendría que echar atrás el papado y todos los dogmas elevados después del cisma serían puestos en la palestra para ver si son válidos. El punto con este hermano es que lo que se está proponiendo en ese comentario es que la iglesia renuncie a ser autoridad. Cuando Cristo le da la autoridad a una iglesia que obviamente es la católica, pero le pongamos que es la iglesia 1, lo que propone el protestantismo es vos tenés que renunciar a X para yo aceptar. Para congraciarnos. Exacto, para congraciarnos. Lo cual, eso hubiera sido un delirio en los primeros siglos, pero hubiera sido un delirio planteárselo al mismo Cristo. Claro. O sea, porque, a ver, tal es el fundador, tal debe ser la religión, sabiendo que esa religión va a quedar en manos de seres humanos falibles, ¿no? Va a quedar bajo la administración de seres humanos finitos como nosotros. Pero el carácter final tiene que tener mucho de Cristo, como por ejemplo que un papa no pueda levantarse y cambiar dogmas. Entonces la propuesta protestante es, te tenés que sujetar a nosotros, te tenés que sujetar a nuestras opiniones, protestantizando así la iglesia. Entonces no se está pidiendo, fíjate dónde está la trampa, que no se está pidiendo unidad, sino que se está exigiendo que la iglesia católica renuncie a lo que es. ¿Ves? Claro. Lo plantean como condicionante. Claro, o sea, sería, podemos unirnos, pero solo si ustedes se hacen sola escritura como nosotros, ¿no? Es la propuesta protestante, Claro. ¿no? Tienen O que sea, dejar de ser católicos. Exacto. Tenés que dejar de ser católicos. Cristo instituye una iglesia, pero vengo yo y te digo, bueno, tenés que dejar eso. Tenés que dejar de ser tan exclusivista, ¿no? Es una trampa letal, Claro. que la iglesia no tiene la autoridad para cambiar cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco. ¿Seguimos, Huguito, o querés decir algo? Sí, vi que comentó abajo, dice, señores, los ortodoxos tienen que unirse a Roma. Vamos, señores, Roma, los ortodoxos no son papistas, entiendan, ellos son conciliares. Bueno, bajo la misma premisa, los paganos no se hagan cristianos, Exacto. porque por lo menos los nórdicos creen en Odín. Entonces, como creen en Odín, no se hagan cristianos. Es lo Claro. mismo. Estoy utilizando tu mismo razonamiento. Ahora bien, vamos a decir algo que dijo Benedicto XVI. Benedicto XVI dice que esta unión con los ortodoxos, él opina que Roma no debe imponer todo de manera tajante hasta el 1054, que debe de empezar hasta donde lo dejó. ¿Qué significa eso? Eso no es negar y renunciar a la fe que ha desarrollado el catolicismo romano. Eso es primero armonizarse y comenzar a mostrar nuevamente ese primado, en el caso del papado, ese primado que se venía ejerciendo hasta el 1054. ¿A qué me refiero con esto? Que efectivamente a partir del cisma o después del cisma, el catolicismo romano fue fortaleciendo el papado. No se puede negar eso. El mismo Benedicto lo reconoce. ¿Por qué? Porque anteriormente, por lo menos, ¿qué hacía el Papa? El Papa actuaba sin explicación, actuaba y cumplía con su jurisdicción, con su potestad de jurisdicción universal. Pero no se daban razones, ¿se entiende? No se habían dado razones de carácter formal. Luego es que se va dando razones de carácter formal. Esto no debería ser un problema para los ortodoxos. Vuelvo y digo, traigo el mismo ejemplo de la Trinidad, de la Cristología, ¿se entiende? No se hablaba de cristología en el siglo I, siglo II, de doble voluntad de Cristo, no se hablaba de eso. ¿Ves? Entonces, el tiempo, apelar al tiempo aquí sería arbitrario, porque yo se lo aplico a otra cosa y se fue al carajo todo. O sea, ¿me entiendes? Si lo vamos a tomar así con el papado, también lo puedo tomar con la cristología. ¿Y quién me dice que no? Si el papado es falso porque realmente se enfocaron en hablar del papado en 1870, entonces la Trinidad es falsa porque se enfocaron en hablar de ella a partir del 325. Me diría un cristiano del 325. ¿Ves? Entonces,
no puedo razonar por allí porque por allí no es. Entonces, Benedicto XVI, ¿qué dice? Bueno, vamos a dejarlo hasta donde quedamos y empezamos desde allí para que ellos vean cómo se han desarrollado las cosas. ¿Ves? Pero eso así, paulatinamente. Es lo que propone Benedicto XVI. Y no, adelante, hermano. Sí, sí, tampoco tendría seguridad el canon, tampoco tendría seguridad de nada. Se cae todo. Es construir sobre la arena. Vamos ahí. Y decía lo mismo. Ellos están fuera del arca de Noé, están fuera de la única iglesia verdadera. Y así encuentras lenguaje como en la bula papal Unam Sanctam del siglo XIV. Creo que es Bonifacio. Era obvio que iba a ir por ahí. Bonifacio VIII, quien creo que está va a anunciar. teniendo un conflicto con uno de los reyes franceses y está exponiendo su teología, esta idea de las dos espadas. Ahí está, ya se refutó. No sé qué va a decir, pero ya lo dijo. En su propia frase ya lo dijo. ¿Cuál es el contexto? En una respuesta a un laico, en este caso al de Francia, al monarca de Francia, para un contexto específico. ¿Se entiende? Claro. Hay que respetar mucho los sentidos. De hecho, está trayendo a la mesa quizás uno de los temas más importantes en mi proceso de conversión, que es el Ecclesia Nulla Salus. Pero ya allí o sea, no matiza. Tiene que matizar el contexto en el que el Papa escribe Luna en Santa, ¿no? Tal cual. La espada temporal y la espada espiritual. Es otra de esas cosas que simplemente olvidamos. Otra de esas cosas que ha cambiado tanto en el catolicismo. Pero de todos modos, en este punto él es muy claro. Él dice, ahora por lo tanto declaramos, decimos, determinamos y pronunciamos que para toda criatura humana es necesario para la salvación estar sujeta a la autoridad del pontífice romano. Y siempre pienso que cuando la gente viene después e intenta reinterpretar eso y dice, bueno, tal vez lo que significa estar en sumisión al pontífice romano es esto, quizás no tienes que estar conscientemente en sumisión a él y cosas así, porque uno escucha cómo la gente trata de explicar esto y siempre parece que están cambiando las reglas del juego, ¿sabes? Es como, estábamos aquí y ahora estás diciendo que es, porque yo no creo que en ese momento nadie estuviera matizando esa afirmación así, creo que esa era la forma. A través del desarrollo de la iglesia, del desarrollo de los dogmas, hay matizaciones. O sea, cuando en los concilios cristológicos se explicita acerca de la Trinidad, ningún trinitario se rasga las vestiduras por la explicitación o por la enseñanza magisterial de la Trinidad o de la doble naturaleza de Cristo que no se encuentra explícitamente en las Escrituras. ¿Por qué no aplicaríamos el mismo principio al desarrollo de todos los otros dogmas? ¿Por qué? Porque no me cierran a mí, termino siendo yo de nuevo la autoridad propia. Entonces, el problema del protestantismo es que está preso de este principio doctrinal de la sola escritura. Ese es el meollo que atraviesa este pastor, ¿no? Ese es el conflicto interno que él tiene. Forma general de pensar. En la Unam Sanctam está la misma imagen del arca de Noé. Si te bajas del arca, te estás ahogando en el agua. Nosotros somos la única iglesia verdadera ahora. Así que una de las preocupaciones que tengo sobre la visión católica actual es que simplemente creo que ha cambiado, y no de una manera que pueda considerarse un desarrollo válido. Esta es una enseñanza magisterial aquí en la Unam Sanctam. La otra preocupación es que todavía existe esta enorme exclusividad. Así que ya sabes, seguimos diciendo que Pero ahí está de nuevo. Acabaste de decir que no existe, que la cedió y ahora que sí existe. Claro, pero claro que si uno no la explica, si la iglesia no la explica como la ha explicado, viene un protestante y te la explica mal, ¿entendés? Te utiliza palabras de manera peyorativa para que vos termines rechazando la iglesia. Después no sabes por qué la rechazas. Claro. Pero la terminás rechazando. Pregunta, ¿Jesucristo no dijo? ¿No dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿No fue exclusivista? Terrible, terrible. O sea, no es un delirio pensar que la iglesia pueda decir eso. No es un delirio, porque la iglesia no es una ONG, es el arca de la salvación. Es el cuerpo de Cristo. Claro, o sea, entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería lo difícil de digerir que la iglesia, para ayudar a las personas, siga haciendo lo mismo que hizo Cristo? Discriminar no está mal. Discriminar lo bueno de lo malo no está mal. El problema es cuando discriminas mal. Claro. Pero la discriminación en sí, per se, no es mala. ¿Ves?
somos la única iglesia verdadera. Fuera de nosotros, ¿Jesucristo no era el único camino verdadero? Ahí está. ¿Qué es lo raro? O sea, Jesucristo instituyó un solo magisterio, una sola iglesia maestra, Claro, que se va a completar en la iglesia alumna vinculada a la maestra. Entonces, una sola iglesia en cuanto a sujeto u órgano. Pero esto aquí acredita y hay que abrazar las consecuencias lógicas. Si la iglesia, ¿cuántas iglesias instituye Cristo? Una, por lo tanto, hay un solo magisterio. Uno solo. exacto. ¿Ves? Ahora, yo no sé cómo entra él allí, porque por ahora yo podría discutir luego con el ortodoxo cómo se concibe este magisterio. ¿Ves? Claro. Por ejemplo, el católico romano te dice los obispos en común unión con el romano pontífice. El ortodoxo te dice, no, son los patriarcas cuando se reúnen meramente en concilio. Por lo tanto, la autoridad máxima es el concilio. Entonces, en ese punto ya es un debate de cómo se concibe esta iglesia única. Pero eso saca de la ecuación al protestante. Lo Claro. saca totalmente. Claro, claro. Aparte de decir que fuera de la iglesia no hay salvación, no significa tampoco de que todos los que no son visiblemente católicos están automáticamente condenados. No significa eso. No significa que Dios tuviera o tenga una especie de formulario burocrático donde rechaza almas. No significa eso. Lo que en realidad al final del día significa es que incluso los que no conocen visiblemente la iglesia aún están siendo salvos por la manifestación de la iglesia en el mundo. Tal cual. Es más, para ir un poco a explicar lo que es esta Ecclesia Nulla Salus. La iglesia se comprende de varios elementos. Entonces, la iglesia católica tiene la plenitud de los elementos. Va a decir Lumen Gentium. Esto tiene papado, los obispos, el magisterio en común unión con el papado, la sucesión apostólica y los sacramentos, y la tradición, entre paréntesis, escritura y tradición oral. Un poquito más abajo ya no hay elemento del papado, que serían los ortodoxos o el mundo católico, para hablarlo así, no unido al obispo de Roma. El mundo católico no unido al obispo de Roma tiene obispos que son válidos, no legítimos, tienen sucesión apostólica, sacramento, parte de la tradición oral y las sagradas escrituras. El mundo cristiano no católico tiene algunos elementos. No tiene obispos, no tiene sucesión apostólica, no tiene sacramentos, porque no tiene obispos válidos ni ministros válidos. Tiene parte de la tradición porque abrazan algunos dogmas y abrazan parte de las escrituras. ¿Ves? Y tienen bautismo válido. En este caso, un sacramento válido, no legítimo, porque cumple con materia y forma por el no requerimiento para que sea válido de un obispo, de un ministro legítimo, ni válido, solamente que para ese sacramento hay otros elementos constitutivos para que cumpla con materia y forma. Entonces, ellos tienen un bautismo válido mientras se respete materia y forma. Tienen parte de la tradición porque abrazan algunos dogmas de la oral y parte de la tradición escrita porque tampoco la tienen total, porque apenas tienen 66 libros. Entonces ves que tienen menos elementos que los católicos no unidos a Roma. Y fuera de eso, en el marco visible están el mundo pagano, o los judíos, los musulmanes y los paganos. ¿Qué elementos tienen? La semina verbi. Son creación de Dios. ¿Ves? Son creación de Dios. Entonces tienen una conciencia por la cual Dios les habla. Exacto. Romanos 3, está claro. Es correcto. Entonces eso se describe así. Quien va a tener la plenitud de los elementos es la Iglesia Católica. Exacto, exacto. Y la iglesia cuando explica esto, explica claramente que pueden salvarse aquellos que sin culpa suya no conocen la iglesia, pero buscan sinceramente la verdad. Y hacen la voluntad de Dios según la luz que tienen. Exacto. Por eso en Romanos, cuando muchos usan Romanos para decir no hay justo ni a uno, en realidad está diciendo que en realidad está atacando la jactancia de los judíos que se jactaban y los gentiles también se jactaban porque se creían que eran los injertados. Entonces, el apóstol Pablo, tratando de unir esas dos culturas, dice, muchachos, acá hay personas que según su conciencia, según la luz de su conciencia, van a ser juzgados por su conciencia. Y lo dice claramente, dice, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Los que perseverando en bien hacer. Ahora, ¿eso es fuera de la iglesia? No, no, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ves?
Eso, seguimos, Hugo. Sí, sí, adelante, hermano. Está muy bueno lo que está haciendo. Sí, Toma, por ejemplo, mi caso, ¿de acuerdo? Crecí como presbiteriano, ahora soy ministro bautista. La Iglesia Católica generalmente me categorizaría como alguien que no es parte de la Iglesia, sino de una comunidad eclesial, no de la Iglesia, y nunca he recibido la Eucaristía en mi vida. Ellos bueno, pero habría que matizar a qué se refiere, con qué intención te lo está diciendo. ¿Se lo está diciendo con una intención de invitarte a que seas parte del seno de la iglesia o te está excluyendo? No, 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 está diagnosticando una situación real de muchas Claro, comunidades eclesiales que están fuera. por supuesto. Pero él le pone una carga negativa, Sí, ¿ves? sí, 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 te Es diste como cuenta ahí. los malvados estos que me excluyen a mí, ¿no? Es como falta la marcha con el pañuelito multicolor y ya está. Claro, te pone un pañuelito multicolor y te decís, no, yo quiero matrimonio multicolor para todos. Bueno, no, pero para hay un orden establecido. Claro, Claro, tiene que dirían, respetar ese orden. claro. necesitas órdenes sagradas válidas para una Eucaristía válida. ¿Y qué esperabas? ¿Que no, qué esperabas? ¿Que no se necesite? ¿Que cada uno lo determine? ¿Ves? Increíble. Es Es fuerte, es como liberalismo total. exacto, exacto, anarquismo, lo que sea. O Claro, sea, claro, claro. La pregunta es, ¿Jesucristo fundó eso que él está proponiendo? tal cual, tal cual. Yo no Esa es lo la veo. pregunta, esa es la pregunta que hay que hacerle. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido Claro, tiene las palabras de Cristo? ¿Qué sentido tiene que Cristo le dijera a la iglesia que tenga ese poder de jurisdicción, ¿no? claro. Fíjate vos que Y de orden. Jesús en el Evangelio de Juan dice, el que no cree ya está condenado. Discúlpenme, muchachos. ¿Eso no es ser exclusivista en un sentido? O sea, es Jesucristo. O sea, El ¿qué que no esperamos? come, Que la iglesia... el que no come de mi carne y no bebe mi sangre no tendrá Claro, pero vida. después, fíjate vos que después muchos van a decir, pero el Papa dice que todas las religiones conducen a Dios. Y son los mismos que te dicen, pero abrime la puerta a que yo haga cualquier cosa. Es decir, que se abra para todos y que no sean tan exclusivistas, pero ¿en qué quedamos? Terrible. Es Está muy fuerte, bueno. ¿sí? Seguimos. Ahora, una de las cosas que ya resulta tan interesante es que antes de la llegada del protestantismo se permitían más excepciones respecto a eso. A menudo la gente argumenta que la exclusividad que se refleja hoy es exactamente la misma que existía, por ejemplo, en la era patrística. Eso no es cierto. Puedes encontrar a Agustín siendo Si no ha leído San Ignacio, ¿no? No, no he leído la historia de Víctor, el Papa Víctor, Claro, el Papa Víctor, el mismo Clemente. que iba a excomulgar porque no celebraba la misma, Los la Pascua. excomulgó, los Claro, lo excomulgó. excomulgó, claro. Tuvo problemas con los de la Pascua y tuvo problemas con algunos orientales que enseñaban que Cristo no era Dios. Claro, ¿Ves? Los cierto. excomulgó también a orientales que creían que Cristo no era Dios. Todavía se va a meter en problemas con Clemente cuando le dice a los corintios que ellos no tienen la potestad para echar a los ministros legítimos. Claro, y se mete, ¿por qué él cita a San Agustín? Se mete en problemas en el mismo San Agustín que fue el que dijo, yo no creería en el Evangelio si no fuera por la iglesia. No, no, se meten en problemas por todos lados. Por todos lados. muy generoso con los llamados herejes, diciendo que pueden salvarse y cosas por el estilo. Encuentras desviaciones y relajaciones de los requisitos canónicos para la ordenación, como Ambrosio, por ejemplo, y otros antes en épocas anteriores. Así que estas cosas no eran tan rígidas y, discúlpame, pero tan farisaicas, ni existían estos límites técnicos que se desarrollaron después. Ya sabes, ¿Ves? Ya empieza a usar palabras como son los fariseos. Y después hay personas que te repiten lo mismo. Los límites ahora son farisaicos. Ahora, el problema de los farisaicos no eran los límites en sí, no era, el problema del farisaísmo no era que eran muy estructurados en los límites. El problema era la hipocresía. Los límites per se no son farisaísmo. Los límites son límites. El farisaísmo es otra cosa. El farisaísmo Claro. es la hipocresía de los fariseos, a lo cual Jesús condenó. Pero no le dijo a los discípulos, el que a ustedes oye, a mí me oye, pero también cada uno haga lo que quiera. También, No, no. también que escuchen sus opiniones y se queden con ellas. Claro, claro. El problema es que, a ver, el mensaje de Jesucristo para los fariseos sigue siendo el mismo. Claro. No importa si estás dentro de la Iglesia Católica o estás fuera. El problema del fariseísmo es la hipocresía.
no es, hay hipocresía dentro de la iglesia y sí, quizás muchas veces, ¿cuántas veces nosotros diariamente podemos tropezar con eso? El apóstol Claro. Pedro tropezó con la hipocresía, pero eso no lo deslegitimizó, no te legitima para que vos te abras tu propia iglesia. Hay un comentario ahí, no entendí, ¿o somos laxos o somos fariseos? No se pone de acuerdo ni él mismo en las críticas, ¿qué quiere que les diga? Claro, claro. ¿Seguimos, Hugo? Sí. Dale. ¿sabes? Y yo solo explicaré más adelante por qué eso me preocupa tanto. Pero solo para decir, entonces ahí incluso todavía existe esta fuerte exclusividad, incluso contra los anglicanos, por ejemplo. Ellos tenían una grieta en la armadura en su sucesión episcopal, así que no tienen una Eucaristía válida. Ese es ¿Y qué decimos que sí? ¿Qué la iglesia va a decir que sí? O sea, porque una cosa es ser prepotente y otra cosa es ser fiel a la verdad. Claro. No es todo lo mismo. Hay que distinguir. Fidelidad a la verdad es una cosa y prepotencia es otra. ¿Hay que ser fiel a la palabra? Sí. ¿Y hay que ser prepotente? No. No hay que ser prepotente. Si mañana, no sé, un obispo es prepotente, y bueno, estará mal, pero no significa de que su fidelidad a la verdad también la tiro al tacho de la basura. Lo mismo pasa con la iglesia. O sea, Judas le traicionó al autor de la vida con un beso. ¿Le quitó la legitimidad a Jesús? No. ¿No? Acá pasa lo mismo. No hay que dejarse llevar. A mí me pasa, me lo digo para mí, porque me ha pasado, dejarme llevar con ese lenguaje que fisura, ¿no? Que te hace ver a la Iglesia Católica como la perversa, la exclusivista, la élite, ¿no? Sí. No, no funciona así. su adjetivo, válida. No es una Eucaristía válida. Y uno simplemente dice, bien, entonces, ¿qué está ocurriendo en las iglesias anglicanas cuando participan de la Eucaristía? Sabes, es como que para mí creo que ellos piensan que esto es lo que significa la unidad. Y para mí es precisamente la barrera que hay que eliminar para volver a la unidad. Pero Y unidad toda en esa qué? Si la unidad es en la fe. Si ellos no creen lo mismo y no respetan lo mismo, es más, Ignacio le pegaría a este muchacho. Ignacio dice que no hay Eucaristía válida si no estás en común unión con tu obispo, la que se celebra conforme a tu obispo. ¿Ves? Entonces, si los anglicanos se separaron y ya no obedecen a sus obispos y crearon, y son obispos que se cismaron y que luego alteraron materia y forma del sacramento, ¿por qué va a ser válido? O sea, el agua es agua porque cumple con, con las moléculas H2O, no porque lo que ellos digan es agua. ¿Se entiende? Exacto, exacto. mentalidad es lo que está obstruyendo la unidad. Déjame explicar por qué. Lo dice un protestante Qué que está raro. obstruyendo la unidad. Porque vos me decís, bueno, a ver, te lo dice un ejemplo de unidad. Así que qué bueno, qué lindo lo que se ve en el protestantismo, que se ve todo reunido. O sea, ellos ven la unidad como que nos llevamos bien. Claro, claro. Que después sabemos que en lo práctico, o sea, o sea, no existe dos pastores de diferentes comunidades que se unan en una iglesia y que eso permanezca. No Claro, existe. No existe. no Pero aparte, con este tipo de afirmaciones, si yo le pregunto a él si él considera que todas las iglesias son las verdaderas, él me va a decir que no, que eso no es exclusivismo. Porque él me va a decir como bautista, no, hay muchos que están equivocados, están en herejía, pero que no seas exclusivista. Le puedo decir eso. Claro. Los mormones, los pentecostales unidos y Claro, los claro, otros los testigos de Jehová. unicitarios. Claro, Entonces, qué exclusivista que es usted, señor. No, claro. claro, Yo diría que cualquier persona razonable y de buen corazón que viaje, lea o conozca gente, simplemente reconocerá que Cristo está obrando fuera de una sola institución, de una manera que manifiestamente evidencia su iglesia en la palabra. Mezcla dos cosas, ¿ves? O sea, una cosa es la obra del Espíritu Santo donde Él quiere obrar y otra cosa es que eso evidencie que una iglesia es verdadera. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ves profetas falsos que hacen milagros. Ahora, Claro. ¿eso los legitima? No, eso es una gracia gratuita. Pero no legitima al autor, ¿ves? Porque termina siendo lo que ellos tanto contradicen, que es, nosotros no seguimos hombres. Pero si después,
Después y veo un milagro y eso es suficiente para legitimar a alguien. peor aún, una buena obra. ¿Y si la hace aparentando? ¿Me entiendes? O sea, y eso no legitima a nadie. O sea, no es argumento. La verdad que, no sé, Gaby Orlon tiene unos comentarios extraños, ¿eh? Sí, tal cual. y el sacramento. Déjame darte algunos principios para explicar por qué digo esto. Así que el instinto protestante, y esta es una de las razones por las que creo que el protestantismo es una mejor opción, es discernir la verdadera iglesia basándose en los principios del Nuevo Testamento. Maravilloso. En lo, ¿cómo? Uy, hermano, pero es que, a ver, tú no pudiste entender mejor el Nuevo Testamento que Ignacio de Antioquía. Yo no creo eso. Claro, O sea, a mí me cuesta creer que Clemente, discípulo de Pablo, no entendiera lo que es el sentido de la iglesia y la eclesiología. O sea, a mí me cuesta creer. claro. Dice Clemente, ¿no? Dice Ignacio de Antioquía que la iglesia es el grupo de creyentes en torno, alrededor, unidos a su obispo legítimo. Lo mismo entiende el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea entiende que los ministros deben de ser previamente ordenados para que tengan legitimidad. O sea, alguien los tiene que ordenar previamente. Eso es como que representaría un poco la sucesión apostólica. El mismo San Irineo. La verdad es que, hermano, yo no creo que ellos entendieran tan mal el Nuevo Testamento. Es más, Pablo, cuando le escribe a Tito y a Timoteo, los te dejé en Creta para que ordenaras ancianos. Una cosa es su sentimiento, que sea para él, para que sea para él lo mejor, la mejor opción en su sentir, en su emoción. Ya eso ya ahí no hay debate, ya no voy a pelear con su emoción. Pero el dato neotestamentario es que la iglesia es jerárquica, exclusiva, escogida a dedo por Cristo, y que los ministros que siguen después de los apóstoles también son exclusivos, dejados por los apóstoles como obispo en esas iglesias locales que tienen que estar en común unión todos, pero así, en ese orden jerárquico. Es más, San Clemente de Roma dice que no puede, de hecho, el reclamo que le hace San Clemente de Roma a los corintios es que ellos, el pueblo laico, no tiene la autoridad para echar a los ministros legítimos puestos ahí por los obispos, porque estos a su vez fueron dejados por los apóstoles, que estos a su vez fueron dejados por Cristo, y Cristo fue enviado por el Padre. O sea, si eso no es jerarquía y exclusivismo, apague y vámonos. Total. Y eso que estás diciendo, yo no te creería o te pondría en duda lo que vos estás diciendo si no viera que eso no se respetó con el pasar de los siglos. Pero eso que vos estás describiendo se mantuvo. No es un invento. Claro. Se mantuvo. O sea, hay un ejercicio. Ese es el dato. Es el dato. Hay un ejercicio del papado que se puede buscar y se puede encontrar a lo largo de la historia. Hay un ejercicio literal, es dato. Es dato. En Mateo 7 Jesús dice, el árbol bueno produce buen fruto, el árbol malo produce mal fruto. Él espera que usemos ese criterio para discernir el árbol bueno por su fruto, porque dice, un árbol bueno no puede producir mal fruto, un árbol malo no puede producir. Es metafísicamente imposible que Satanás produzca gozo y caridad. Puede hacer milagros falsos, pero no puede producir gozo. Se contradijo con lo que... Decilo, Hugo, decilo. A ver, pero el milagro, por ejemplo, Satanás viene y le cura la pierna a alguien. ¿Cómo se recepciona eso ante el público? Pregunto nada más. Claro. ¿Cómo se recepciona eso? ¿Cómo identifica él esa obra? ¿Leer las escrituras es algo bueno o algo malo? Satanás leía las escrituras. O sea, es raro aquí, ve. Es raro. Espíritus engañadores hacen milagros. Entonces, ¿el milagro es malo? Claro. ¿En qué sentido es malo? Ves que obviamente lo que trata de decir las escrituras es que existe una conexión entre lo bueno y Dios, pero que también hay gente que hará parecer lo bueno para engañar, propiamente el milagro, ¿no? Hará el milagro para engañar. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre con estas iglesias que supuestamente hacen milagro? Y la gente va para allá, no, esa es la verdadera porque se hace mucho milagro allá donde Cash Luna y donde esta gente, donde la gente se cura y le crecen las piernas y todo bien. Y ya eso es sentencia de que esa es la verdadera iglesia. Aguanta un momento, no es solamente eso. Hay más cosas. Tú vienes con una autoridad legítima, ¿quién te envió? ¿Quién te mandó a predicar?
Pablo cuando le escribe a los romanos, ¿cómo creerán si nadie les ha predicado? ¿Cómo predicarán si nadie les ha enviado? O sea, tienes que ser enviado. Hay más elementos para reconocer la iglesia verdadera. Totalmente. Y aparte, cuando uno lee el contexto, porque las escrituras son católicas, o sea, no hay que buscarle mucha vuelta, ¿no? La Biblia es católica. La Biblia es un documento que es de adentro de la iglesia, ¿no? Es un documento histórico, es palabra de Dios, obviamente, pero es un documento de la iglesia. Cuando uno lee el documento, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que Jesús, con esas palabras, no está hablando de la iglesia, deslegitimando su iglesia visible, sino que está hablando contra los falsos profetas. Claro, o sea, O sea, es el primer contexto. claro. O sea, no está diciendo el árbol malo da árbol malo. Por lo tanto, cuando venga encima, tiren al tacho la iglesia. Claro. O sea, es que no Es tiene que, sentido. a ver, qué manera tan sectaria de ver la Biblia. Él dice, me trae un pasaje donde dice, por su fruto los conoceréis, no son verdaderos. ¿Ok? ¿A qué se refiere? ¿A los pecados de las personas? ¿A qué se Exacto. refiere? Porque entonces, ¿qué pasa con la Biblia? Si en otro lado me dice que todos somos pecadores y decimos que no somos pecadores, hacemos mentiroso a Cristo. Por otro lado, tienes Hebreo, cuando dice que el ministro es escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por los pecados del pueblo y del mismo porque peca. Entonces, si lo ves así como él lo dice, se está quedando con una sola porción de la Biblia. Yo prefiero abrazarlo todo, ¿no? Claro, y al hablar de los falsos profetas, está hablando de los malos frutos que van a ser aquellos que enseñan una diferente doctrina. Es Ese es el correcto. mal fruto. Es Que correcto. después se termina secando, porque la falsa doctrina termina secándose. Es seca por naturaleza, no es fértil, es estéril por naturaleza. Seguimos. Y caridad, y yo creo en eso. Creo que ya sabes, cuando Jesús dijo eso, la gente dice, oh, entonces solo estás abriendo la puerta. Ellos acusan esto como si fuera solo sentimentalismo y emocionalismo, y no se trata solo de ser sentimental. Estamos tratando de interpretar las palabras de Cristo cuando habló de fruto. Así que la gente dice, oh, tú solo, ahora estás diciendo que, ya sabes, los budistas que tienen una experiencia positiva, que eso es... No, cuando Jesús usa la palabra fruto, se refiere a algo concreto. Y puedes rastrear este tema. Pero eso concreto, ¿está atacando la iglesia que él fundó? Es rarísimo, ¿eh? Es rarísimo. ¿Está invalidando la propia iglesia que él fundó? No, está diciendo, le está dando criterios de discernimiento con una base de enseñanza cristiana a su propia iglesia para que puedan discernir a los falsos profetas, que van a enseñar cosas diferentes. Lo que pasa es que Dios le dio eso de mentirita. Te doy la potestad en Mateo 18, te doy la potestad para que ates y desates, pero me creyeron eso de mentirita. Es rarísimo. Claro, Es es un rarísimo. Jesús rarísimo. A lo largo de toda su enseñanza. Unos capítulos más adelante en Mateo 12, él habla sobre un reino dividido. Un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Básicamente está diciendo que Satanás no expulsa demonios. Okay. Si es un exorcismo verdadero, deberías hacerlo. Y él hace responsables a las personas de juzgar que este es el reino de Dios viniendo entre ustedes. Vemos el fruto espiritual definido de esa manera a lo largo de múltiples expresiones institucionales en la Iglesia hoy en día. Vemos demonios siendo expulsados tanto en el pentecostalismo como en el catolicismo, porque no estoy negando que haya espíritus actuando en la Iglesia católica o en la Iglesia ortodoxa. Eso es de nuevo por lo que el protestantismo... Pero ellos son falsos. Esos son falsos y yo no. Es que es como raro, o sea, ya quiere hacer un verso, pero igual, de igual manera, o sea, el pleito con los cristianos que no son católicos, que solamente tienen el bautismo, no es que se niegue que no sean cristianos, lo son. No es que se niegue que el Espíritu Santo obra. De hecho, Exacto. han recibido el bautismo. Ese no es el argumento católico. Exacto. El argumento católico es la plenitud, es la autoridad, es la legitimidad para definir qué creer y qué no creer. ¿Se entiende? O sea, que eso no recae ni siquiera en un laico católico. Recae en el cuerpo de maestro, en la iglesia docente, a la cual hay que sujetarse. Entonces, en ese punto, no es que el catolicismo niega que puede existir un espíritu por allá y un pastor lo expulse. Ese no es el argumento.
O sea, yo ahí no entiendo esa parte de Gaby Orlon aquí, ¿eh? Sí, sí. Ha hecho de manera consistente con su historia. Estos son los reformadores, Lutero, Calvino, todos ellos estaban contentos de decir que hay verdaderos cristianos, verdaderas iglesias allá. Decían que la Iglesia Católica no es la única iglesia verdadera, pero que hay muchas iglesias verdaderas dentro de ella. Eso es Calvino. Lutero dijo, mucho bien nos ha venido del papado. Ellos no negaban que el Espíritu de Dios estuviera obrando de manera eclesial allí, que había un esfuerzo de renovación. Bueno, muchos dicen que ellos decían, los reformadores decían que era el anticristo. Gavin Orland dice otra cosa. Sí, Está diciendo no, otra cosa. y otra cosa, vuelvo y recaigo en lo mismo. El argumento católico no es ese. Es un moño de paja lo que le está atacando. El argumento católico es que quien goza del Espíritu, o sea, una cosa es tú, cualquier laico recibe el Espíritu Santo en el bautismo, ¿ves? Pero todo laico no va a definir qué creer y qué no creer de manera vinculante a la cristiandad. Claro. Ya hacemos un matiz. Ya ese matiz, porque ese otorgar el Espíritu Santo para esa función en específico es para la iglesia maestra. ¿Ves? Es para la iglesia maestra. Totalmente. Entonces, no puede ser la asistencia del Espíritu Santo o que obre el Espíritu Santo en dos iglesias, por así decirlo, los protestantes y los católicos. Entonces, el Espíritu Santo asiste a la iglesia católica para decirle el Papa es infalible, pero asiste a la iglesia maestra, a la iglesia ortodoxa, a protestante, perdón, para decirle que no es infalible. Una contradicción de carácter formal. O sea, ¿enfrente de qué clase de Espíritu Santo estamos entonces? Claro. ¿Te das cuenta? Y mira, y voy más allá. Saliendo del cristianismo. Cuando un papá musulmán trabaja y le da de comer a sus hijos y hace una buena obra, ¿no es obra del Espíritu Santo eso? ¿No es la influencia del Espíritu Santo en una Claro, buena obra? la obra de Dios, claro. Si todo lo bueno, lo bello y lo verdadero viene del Espíritu Santo. Dice Génesis que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo, ¿no? Sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando algún no cristiano hace obras de bien, las hace por la influencia del Espíritu Santo, lo conozca o no lo conozca. Entonces, uno podría ir incluso hasta más allá y decir, bueno, vale todo, pero todo. Le abramos la puerta a todo porque ya no hay límites, ¿no? Porque puede venir alguien y decir, bueno, pero yo conozco mejores frutos, frutos de personas que no pecan o son más santas dentro de otras religiones. ¿Eso legitima la otra religión? ¿Ves? Dentro de la única iglesia verdadera. Así es como me veo hoy en día como bautista. Esto es un esfuerzo de renovación dentro de la única iglesia verdadera. Así que puedes notar que me apasiona este tema, pero creo que es correcto Ya el hecho sentir de pasión por renovación, ello. ya el hecho de renovación es problemático. Porque, ¿qué quieres decir? Que se perdió la iglesia. Tienes que ir a buscar otra vez. Por ejemplo, el catolicismo va a hablar de reformas en otro sentido, en cuestiones disciplinares, en tratar de implementar de mejor manera el tema disciplinar de los sacerdotes, etcétera. Pero lo que es divino, es inamovible, es inmutable, ¿se entiende? La iglesia no puede decir, bueno, declaramos infalibilidad papal, vamos a echarnos para atrás. ¿Ves? Vamos a reformar eso, quitamos infalibilidad papal y podemos otra cosa. No tiene, ya se cae el catolicismo. ¿Se entiende? Entonces, él lo lleva a un plano dogmático, un plano doctrinal. Entonces, eso es afirmar que la enseñanza no es la explicitación de la revelación, es un error. Por lo tanto, la iglesia ha creído un error vinculante universalmente. En pocas palabras, el Espíritu Santo no cumplió su función. Total. Y también es bueno, porque también son juegos de palabras, ¿no? El protestantismo no vino a renovar, a traer un aire fresco a la iglesia desde adentro. El protestantismo rompió. Entonces, claro, suena hermoso decir renovó. Suena muy bueno, ¿no? Decir, uy, qué lindo, renové mi auto. ¿Qué hiciste? Bueno, cambiaste tu auto por uno mejor, ¿no? Lo que vino a ser el protestantismo fue la síntesis de todas las herejías, o sea. Claro, decir, bueno, renové la casa. Uy, qué bueno, la modificaste, le pusiste adornos y demás, quedó mejor. Ahora, renovar la casa no es dinamitarla y hacerlo volar por los aires. Claro. Eso no es renuevo, eso es dinamitarla. ¿Entendés? Entonces, claro, la iglesia tenía una mancha en el vidrio, pero vos no le podés pegar un piedrazo al vidrio. Tenés que limpiarlo al vidrio.
como hicieron los reformadores desde adentro, ¿no? Pero bueno, son palabras que por ahí se van metiendo en la gente y después las repiten y no saben por qué. Bueno, gracias a que escuchan a este tipo de personas, ¿no? Que seguramente un tipazo, ¿eh? Sí, Seguramente no tengo duda, pero tiene creencias extrañas. Tipazo, una persona excelente, buen padre, hijo. No es ese el punto, ¿no? Pero porque no se malentienda que no es contra él, no, sino es el argumento protestante hace agua por todos lados, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, esta sería la pregunta que yo haría a toda persona que esté considerando pasarse a una de estas posturas eclesiales más exclusivistas o que ya esté ¿Ves? en Ahí está de nuevo, esa ¿no? posición. Esas posiciones más exclusivistas, ¿no? Esos son la élite. Nosotros somos esos son los fariseos. Nosotros somos los pobres del vulgo. No funciona así. ¿No temes blasfemar contra el Espíritu Santo? Nosotros, esa es la advertencia que él da en Mateo 12. Vemos exorcismos, vemos gloria para la Trinidad, gloria para Jesucristo, entre personas que pueden recitar perfectamente el credo de los apóstoles y mucho más. Vemos demonios siendo expulsados, personas sanadas y vidas transformadas. Justo esta mañana estaba leyendo, prediqué sobre Juan 3, dando la ilustración de un pastor cuyo testimonio era que estaba atrapado en las drogas y él simplemente cuenta cómo clamó a Jesús y algo cambió en su vida que no podía explicar y se convirtió en cristiano. Y sabes, es como que ese tipo de testimonios ocurren en múltiples expresiones institucionales de la iglesia, no solo en una. Ahora, entonces dices, está bien, aquí hay otro, O otro principio sería 1 Corintios 12:3, donde Pablo dice, nadie que hable por el Espíritu puede decir que Jesús es anatema, y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu. De nuevo, infieres del fruto al árbol. Si tienes gloria para Jesucristo, deberías esperar decir, esto viene del Espíritu Santo. Ahora podría haber errores. Los juicios que hacemos sobre eso no son infalibles, pero, por Dios, vas a mirar hacia atrás en la historia de la iglesia y decir, todo es falso de un lado o del otro. Todos los santos en Oriente en realidad no fueron santos durante la era medieval. Todos los santos en Occidente en realidad no fueron santos en la era medieval. Y creo que hoy en día muchos cristianos católicos en particular, pero también algunos ortodoxos, están como que ha habido un cambio y hay más apertura para considerar eso, pero aún existe esta afirmación, la de la única iglesia verdadera. No entiendo la lógica detrás de eso. El hecho de que haya una iglesia, la verdadera iglesia, no significa que deba estar restringida a un solo conjunto de parámetros institucionales. No fue así con Israel. Hubo una división. ¿Te imaginas Hechos 15, Hugo? Hechos 15 presentándote diciendo, yo los entiendo, muchachos, pero a mí no me parece que debe estar restringido. Claro, a mí no me parece que tenga que estar restringido a lo que ustedes digan. Complicadísimo. Es muy complicado, muy, muy complicado. Y ambos seguían siendo el pueblo de Dios, Judá e Israel. Piensa en los cismas del siglo V. Piensa en los cismas que se remontan a la era apostólica. Muchas veces esto se utiliza de manera condescendiente contra los protestantes, como si, ya sabes, nosotros fuéramos los que nos separamos de la nave nodriza, pero llegamos en un momento en el que ya había tantas divisiones, tantos cismas, y simplemente estamos diciendo, la iglesia no está restringida a una sola institución. Creemos en una iglesia visible, pero no en una iglesia que esté limitada a una sola institución. Otro pasaje. Es muy complicado lo que dice. Sí, porque el problema son las doctrinas, las enseñanzas oficiales, lo que se entiende de Cristo, lo que se entiende de las enseñanzas de Cristo. O sea, Cristo no es solamente Cristo su persona, es Cristo y sus enseñanzas, sus estatutos, la autoridad que Él delegó. O sea, hay una delegación por parte de Cristo a un cuerpo de maestros, una autoridad. El catolicismo explica eso como una autoridad de jurisdicción y de orden. Por lo tanto, otro magisterio paralelo va a implementar su autoridad y su orden, su jurisdicción y su orden. Entonces, estamos en un versus. ¿Cuál de las dos? O sea, lo que propone Cristo, lo que propone el Nuevo Testamento es uno solo, no dos. Entonces, en este caso, si no es el catolicismo romano, es otro. Pero no me digas que son los dos, porque no es lo que vemos. O sea, Cristo instituyó un solo magisterio. Es muy complicado, es muy complicado. Claro, claro. Mira. Una iglesia visible, pero no en una iglesia que esté limitada a una sola institución. ¿Cómo sería una iglesia visible, pero no limitada? Como que todo el mundo cree en Cristo y punto, no importa a qué denominación eres. Claro, porque es como vos decías, ¿no? Porque al final
termina habiendo un reduccionismo de Cristo, porque ya no es lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. Ahora es solo Cristo, pero que cada quien se arme su Cristo a su Es medida, ¿no? correcto. Institución. Otro pasaje que creo que debería advertirnos, ya para terminar aquí, es Marcos 9. Prediqué Y esto es sola escritura, ¿eh? Esto es producto de sola escritura. sobre esto el verano pasado y normalmente mis sermones no se me quedan grabados. Por lo general llega el martes o miércoles y ya lo he olvidado. Tengo que pensar sobre qué prediqué, porque los días pasan tan rápido y hay tantas cosas sucediendo en mi vida. Pero este pasaje se me quedó grabado profundamente. Pienso en él todo el tiempo, incluso en estas conversaciones. Los discípulos no pudieron expulsar a un demonio antes, y eso es muy relevante, y pues se puede entender cómo eso influye en la psicología detrás de esta declaración. Pero Juan dice que viene a Jesús y le dice, encontramos a un hombre que echaba fuera demonios, le dijimos que parara porque no era de nosotros. Él dice, estaba expulsando demonios en tu nombre, pero le dijimos que se detuviera porque no era de los nuestros. Y Jesús, por supuesto, dice, no se lo impidan. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro. ¿Eso es un argumento para el protestantismo, Hugo? Para nada. De hecho, ya lo hablamos. O sea, no, si eso, si eso prueba mucho, ¿qué prueba? Nada. Claro. Ya terminamos. Creo que todos debemos reconocer ¿Qué dice? que el reino de Dios no está limitado solo a los nuestros, ni siquiera a nuestra propia conciencia. Hay cosas que Dios está haciendo de las que ni siquiera somos conscientes a nuestro alrededor, y siempre me asombra lo mucho más grande que es su obra de lo que podemos comprender completamente. Y creo que no debemos atrevernos a restringir la iglesia solo a nuestro pequeño grupo. Así que, y sinceramente, esa forma de pensar se parece mucho más a la de los fariseos. ¿Sabes? Una extensión hacia afuera de las cosas buenas que Dios ha hecho, pero luego volviéndolo demasiado técnico, demasiado rígido, demasiado exclusivista, y bajo ese mismo criterio, los fariseos podrían sentarse a juzgar a los apóstoles. Ellos tenían sus líneas de sucesión que se remontaban hasta Moisés. Pero llegó Cristo, campeón. ¿Qué ¿De pasa qué me cuando el estás Espíritu hablando? Santo llega a una ¿Cómo, Hugo? Pero llegó Cristo. ¿Para qué me traes ese comunidad, argumento? un Pentecostés? Quiero decir, algunas de las personas más piadosas que he conocido en mi vida eran pentecostales. Por eso me resulta tan difícil simpatizar con esta otra forma de pensar. Es tan restrictiva. Pero es que está haciendo un muñeco de paja del El Espíritu catolicismo. O desciende. sea, el catolicismo no dice que un bautizado, no sea, o sea, que un protestante, si se bautizó, ya está dentro de la iglesia. Si yo me adhiero al concepto de iglesia como cuerpo de Cristo, y que la entrada es el bautismo, por lo tanto, hasta un bautizado en el mundo protestante hace parte de la iglesia en ese sentido. La cuestión del debate, yo por eso le coloco apellido. ¿El apellido cuál es? La iglesia maestra. La iglesia maestra. ¿Por qué? Porque yo no soy cristiano cuando me hice católico. Yo soy cristiano de antes. ¿Ves? Claro. Vamos a suponer que yo nazca en un seno protestante y se me bautiza bajo la fórmula trinitaria. Yo soy cristiano. Eso me hace ser cristiano. Ahora, yo tengo que recibir la verdad. O sea, a mí no se me entrega. Yo cuando me hago cristiano o cuando a mí me bautizan o bautizan a un pagano, no le colocan un chip, una USB y enseguida tiene todo el formato. No. Después se comienza la catequesis, comienza todo esto y va recibiendo verdad. La iglesia le va transmitiendo la verdad. Al punto de que, bueno, ahora se me enseña esto y por eso es muy importante el tema de el Ecclesia Nulla Salus en saber el conocimiento. El conocimiento. Por eso el pecado mortal con los 3 criterios de violación a la materia agradable con conocimiento pleno y consentimiento pleno es lo que te saca es lo que te hace caer del estado de la gracia. Entonces, en ese punto, el debate se resume a la iglesia maestra, auténtica, a la cual yo tengo que vincularme. Si él desconoce, si Evie Orland desconoce que realmente Cristo instituyó un solo magisterio, fíjate que el dogma del papado, cuando la Ecclesia Nulla Salus toca el papado, es que si yo conozco que el papado fue instituido por Cristo como elemento en la iglesia,
y yo lo rechazo conscientemente, yo estoy desobedeciendo a Cristo conscientemente. Que un desobediente de Cristo, ¿para dónde va? Se salva, sin Cristo se salva. Está desobedeciendo literalmente a Dios. Entonces, ahí entra en juego esto. Ahora, si es por la experiencia, yo conozco muchísimos mejores protestantes que se comportan mejor que yo, que yo veo en su actuar y son más cristianos que yo en el sentido de que manejan una santidad, se comportan tan bien y yo, wow, yo quiero subir mi nivel en ese aspecto. Yo no estoy negando eso. Ahora, lo que tengo que afirmar categóricamente es que no están vinculados al magisterio auténtico, se pierden de las gracias, como los canales de la gracia en el sentido de los sacramentos, y no están en común unión ni vinculados al transmisor oficial. O sea, se están perdiendo de varios elementos. Yo no estoy negando lo otro que Dios ha actuado en sus vidas, etcétera, etcétera. Yo no he negado eso, el catolicismo no niega eso. Claro. Es muñeco de paja tras muñeco de paja. Sí, 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 ese es un muñeco de paja grandísimo. O sea, Sí. en el fondo yo no me hago católico por decir que yo como cristiano evangélico no sea cristiano o Dios no obre. Es porque quiero a Cristo plenamente. Es porque entiendo de que, ajá, claro, esto es lo que quiere Cristo. Claro. Que seamos uno, etcétera, etcétera. Yo no puedo estar unido si no me uno al transmisor de la fe. Yo para abrazar una fe también, o sea, consecuencia lógica, abrazo al que ha definido esa fe. ¿Ves? Claro. No te escapas a eso. Claro. Qué bueno. Y en el pueblo es como la noche y el día, ¿sabes? Para la gloria de Jesucristo, los demonios son expulsados, los enfermos son sanados, los brujos pierden su poder y la gente es bautizada y están devorando el Nuevo Testamento, están adorando y participando de la Eucaristía. La pregunta sería, ¿es lo único que uno tiene que mirar? Ah, pues. Claro. ¿Es lo único? Ahí está la iglesia verdadera, donde están los milagros, solamente. Por eso te digo, se quedan con ¿Ves que es un reduccionismo de Jesús? No tienen plenitud de los elementos. Ahí está el Eso. detalle. Ese es el punto. No tienen plenitud de los elementos. Me encantó eso que decís. Quiero agradecerle, a María Rosario. Gracias por esa donación que nos has hecho vía PayPal. Muchas gracias. Siempre gracias por tu generosidad. Y todos los que nos quieren ayudar lo pueden hacer vía PayPal. En el comentario fijado del chat está. Y nos pueden ayudar con nuestros apostolados. No sé si sabías, Hugo, que nosotros tenemos un merendero infantil que se llama Alimentándonos. Queremos hacer una red de merenderos que sirva a la Iglesia Católica y bueno, tenemos 50 niños y sus familias que las estamos ayudando. Así que los que quieren seguir en Instagram se llama Alimentándonos Merendero Infantil. Ahí nos van a ver a nosotros en Instagram, nos ayudan mucho siguiendo y todos los que nos quieren ayudar en la descripción de este video que va a quedar ahora para miembros y después lo voy a editar y lo voy a subir. En la descripción pueden ver ahí los links para ayudarnos. Así que muchas gracias, María. Dios te bendiga. Seguimos, 2 minutos nos quedan, Huguito. ¿Acaso no es válida esa Eucaristía? Ese juicio se parece mucho más al de los apóstoles en Marcos 9. No creo que tengamos ningún derecho a restringir la iglesia de esa manera. Ser protestante te permite, con coherencia histórica, Dale pausa. reconocer... Dale pausa. No. Ser protestante te permite armarte tu propia iglesia. El tema, o sea, a ver, Ignacio de Antioquía no se equivocó. Conocía bien el Nuevo Testamento. Conocía a los apóstoles. Imagínate. Lo conoció mejor que cualquiera hoy día. ¿Por qué? Claro. Porque estaba allí, lo escuchó de primera mano. Ignacio de Antioquía dice que la Eucaristía que se celebra no estando en común unión, no la abracéis. Ni siquiera abracéis la Eucaristía. Fíjate lo que va a decir San Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía va a decir a la carta a los esmirniotas que más les vale creer. Fíjate la fe, el tema de la fe como creencia objetiva. Sí, como sistema de creencias en la fe, sí. Corpus de creencias así. Entonces dice San Ignacio de Antioquía, más les vale creer que la Eucaristía es la misma carne que padeció por nosotros en el Gólgota. De lo contrario, perecerán. Son palabras de Ignacio de Antioquía. ¿Ok?
Entonces no es solamente creer que el pan y el vino representan a Dios, no, es creer que es la misma carne que padeció por nosotros en el Gólgota. Pero ¿de dónde saca eso Ignacio de Antioquía? También Ignacio de Antioquía dice que hay que celebrar la Eucaristía en común unión con el obispo, porque donde está el obispo está Cristo. Ignacio de Antioquía está diciendo que el obispado es de institución divina. Bien, pero ¿de dónde saca esto Ignacio? Dice que hay una exclusividad porque ya no se reconoce esa Eucaristía válida, bien sea los luteranos, los anglicanos, los protestantes con su Santa Cena. Pero es que Pablo dice lo mismo. Pablo dice que hay que discernir que se trata del cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjate que está diciendo lo mismo que Ignacio, que se trata de la misma carne que padeció por nosotros en el Gólgota, dice Ignacio. Y Pablo dice que hay que discernir que se trata del cuerpo y la carne de Cristo, de la carne y la sangre de Cristo. O sea que el pan ya no se trata de pan, se trata de la carne, del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo mismo lo dice. Mira la exclusividad. El que no come de mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Pablo a los hebreos, o el escritor de Hebreo dice que ya los que hacen el culto, el sacrificio en el templo, no tienen parte en esta mesa, en este altar. Entonces, ves que hay un razonamiento y que Ignacio está entendiendo bien de que no es algo por creer nada más y que bueno, no, es con quién celebrarlo, qué creer en lo que se celebra, ¿ves? Es todo, o sea, y aquí es terrible lo que plantea Gaby Orlon, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y parece ser muy serio para San Ignacio de Antioquía. Yo no prefiero creerle. Es más, mira, yo prefiero creerle a San Ignacio de Antioquía antes que cualquier otro que salga después hablando cualquier cosa. Claro. A ver, yo lo he hecho, ¿no? Y sé que hablo con el diario del lunes y lo puedo ver hoy, pero, y hablo de mí, ¿no? Tremenda soberbia. Sí. O sea, con una Reina Valera bajo el brazo, yo tengo, no sé, tengo 8 Biblias de estudio acá. O sea, yo le pregunto a algún cristiano, ¿no cambiaría las 8 Biblias de estudio por poder hablar con los apóstoles? Ni siquiera con los apóstoles, con sus sucesores, con Clemente, ¡Claro! ¡Claro! Yo pregunto, o sea, ¿vos crees que no lo han conversado el tema de la Eucaristía? De pronto se corrompió San Ignacio de Antioquía habiendo recibido la fe apostólica directamente. Está dura esa, No. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué ir obstinadamente contra ellos si son tus hermanos? Claro. O sea, ellos te quieren ayudar, son obispos. O sea, no te vienen a obstaculizar la vida, no te vienen a obstaculizar tu culto, te vienen a ayudar con doctrina apostólica. O sea, es como escupir para arriba. Claro. Sí. ¿Qué sentido tiene, no? Por ejemplo, el escritor de Hebreo dice, sujetados a sus pastores porque ellos cuidan de su alma. ¿Dónde se desvincula? ¿En qué momento se desvincula de los ministros sagrados eso? ¿Dónde está la enseñanza de desvincularse de los ministros sagrados? Todo lo contrario. Literal. Que la iglesia es enorme. La iglesia es mucho más grande de lo que siquiera podemos reconocer, y eso me parece que está en desacuerdo con esta forma de pensar más antigua y exclusivista que se encuentra en las iglesias imperiales. Así que simplemente lo pongo todo sobre la mesa. Estoy seguro de que a mucha gente no le va a gustar eso, pero no me importa. Esto es demasiado importante, y aquí va mi desafío final. Si eres excesivamente condescendiente con el protestantismo, o estás pensando en dejar el protestantismo, o discutiendo en contra del protestantismo, ¿estás dispuesto a ser coherente con las afirmaciones históricas de exclusividad de tu iglesia? Si no es así, eso al menos... Es buena. Muy buena, pregúntensela. O sea, de alguna otra manera estás reconociendo que vas en contravía. Sí. Vas en contravía. Y aquí yo cito a Pablo, el que me venga a predicar algo diferente. Claro. Yo prefiero creerle de una vez que se funda la iglesia a toda esa línea cristiana que viene predicando la ortodoxia cristiana a estos que van a estar negando todo lo que se ha predicado en la unidad de tiempo. Claro. Entre ellos la eclesiología. Claro. Nos podría reducir un poco esa sensación de condescendencia que solemos sentir, porque la forma de pensar es algo así como, bueno, nuestra iglesia es la iglesia primitiva. Es como, ya sabes, si eres católico romano, muchas veces el argumento parece ser, ya sabes, que fue nuestra iglesia la que tuvo una continuidad directa con lo que hacía la iglesia primitiva. Es como,
¿Cómo puedes decir eso cuando ha habido tantos Cuando ha habido tanto que, perdón, A ver, cambios? ¿cuáles son los cuando ha habido cambios? Los tantos cambios cambios. son, Y este los sería cambios son en un carácter, ejemplo de un en cambio. materia inmutable o mutable. Claro. Porque aquí sí me voy con Fisichella, ¿eh? Fisichella va a decir que para refutar la postura de la infalibilidad de la Iglesia, desde lo que plantean los protestantes, es mostrar en el carácter de la inmutabilidad una contradicción de carácter formal. O sea, un A versus un no A. Suerte con eso. Claro, claro. Imagínate plantándotele a San Agustín y diciéndole, y vos sos obispo, pero ¿cómo que sos obispo si han cambiado tantas veces? Sí, pero es que llega un momento que decís, pero ¿a qué te referís con cambiar? ¿Nos cambiaron de ropa? ¿Cambiamos de materia disciplinaria? ¿En qué? Es raro que no la vea, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Si vas a hacer eso, hazlo completamente y mantente fiel a la forma de pensar del siglo XIV. Acabas de salir del arca de Noé, eres Richard Wurmbrand, estás siendo torturado por tu fe en Cristo, convirtiendo a los guardias que te torturan por la manera en que oras Ahí va la parte emocional. ¿Mm? por ellos y les muestras caridad. No importa, estás condenado al infierno. Esa es la forma antigua de pensar y no conozco ninguna excepción en la tradición oriental, y creo que es bastante consistente. Bueno, escuchaste la cita que di de Unam Sancta. Wurmbrand era luterano. Así que esto es realmente, para mí, una de las glorias del protestantismo es que estamos avanzando reconociendo que la iglesia ya está fragmentada, ya está dividida en partes, pero nos vemos a nosotros mismos como una fuerza de renovación dentro de esa única iglesia verdadera. Así que déjame saber qué piensas en los comentarios. Me encantaría. Una fuerza de renovación. Ya está fragmentada. Eso de las palabras de Jesús de que seamos uno, bueno, Yo no soy partidario de esa eclesiología que se plantea como una iglesia fragmentada. Yo podría aceptarlo en un plano del lenguaje que nosotros utilizamos para explicar las cosas, pero hablar de la iglesia dividida, hablar de la iglesia fragmentada, eso no me cuadra a mí. Yo te podría hablar de herida. Puede que esté herida la iglesia como cuerpo, porque al cismarse sufre sí. una pérdida y puede herirla. Pero el estar herida no quiere decir que no sea una, no siga siendo una. Muchas veces se trae el argumento de los ortodoxos. Para mí tampoco existe argumento. Realmente, si existiera un argumento, fuera que el patriarcado de Occidente estuviera solito y no hubiera iglesia oriental unida a Roma. Pero hay 24 ritos orientales unidos a Roma. No, o sea, el argumento de que sean los ortodoxos porque sean más famosos o porque la cabeza patriarcal sea la que se cismó, realmente no es problema ni argumento en el fondo. Por ejemplo, en Egipto están los dos católicos. Están los que no están unidos a Roma y están los que están unidos a Roma. El patriarca copto es el que está unido a Roma. No importa si son 2, 3 católicos ahí, pelagatitos que estén allí. No me importa. Pero ahí está, el patriarca sigue estando allí, en común unión con Roma. ¿Por qué digo esto? Si yo aplico lo mismo para los grandes concilios y los grandes cismas que se sufrieron, yo le preguntaría a cualquiera que quiera traer este argumento a la mesa, bajo el mismo sistema, no creas en la doble voluntad ni en la doble naturaleza, porque te tengo un dato. Tampoco creas en la Trinidad. O sea, triplico la apuesta. No creas en la doble voluntad, no creas en la doble naturaleza y tampoco creas en la Trinidad. ¿Por qué? Porque si el criterio para ir contra la Iglesia Católica es este, ¿verdad? El tema de los ortodoxos, bueno, te cuento que la Iglesia monoteleta era más grande. Te cuento que la Iglesia monofisita era más grande. Te cuento que la Iglesia arriana era más grande. O sea, eran más grandes más a los heterodoxos que los ortodoxos. Cuando digo heterodoxos con los ortodoxos son los de la doctrina incorrecta que los de la doctrina correcta. Entonces, aunque los ortodoxos que no están unidos a Roma sean más en masa, ¿y
¿Cuál es el problema? ¿Acaso en Oriente, allá donde está esa región, no hay un representante de la Iglesia Católica, un patriarca, un obispo en común unión con Roma, con el obispo de Roma? Lo hay. Entonces yo en el fondo no veo argumento aquí, lo digo genuinamente. O sea, no estoy digo aquí por hay que defender el catolicismo. Estoy hablando desde la razón, nada más. O sea, si yo abrazo esos razonamientos, me meto en problemas. Yo me metería en yo preguntaría, yo les pregunto. Si el argumento de los ortodoxos es argumento, con lo mismo, el mismo razonamiento, te lo voy a traer para los monofisitas, monoteletas. Entonces, la Iglesia Católica es falsa, el magisterio y las enseñanzas, doble voluntad, doble naturaleza, son falsas, porque en Oriente son más los monofisitas y los monoteletas en la época. Por ejemplo. Es más, con la cuestión de los monoteletas, era más. En Oriente solamente Jerusalén, el patriarca de Jerusalén que llegó a ser Sofronio. Los demás todos eran monoteletas. ¿Y entonces qué hacemos allí? Entonces no tiene sentido. Pero bueno, gracias hermano por la invitación. Ya, hermano, ha sido un gustazo. Gracias por el esfuerzo. Sé que has estado de stream antes. Sí, toda la tarde. Y has estado a full. De verdad, muchas gracias por acompañarnos, por todo el esfuerzo. Acá te mandan saludos. Carlos Rovira, gracias por ese superchat. Dice, Hugo, déjame trabajar. No puedo escucharte todo el día, brother. Si seguís haciendo estos programas no voy a poder hacer mercado. Un abrazo, Carlos. Hugo, decirte que te queremos mucho. Si hay alguien por ahí que no conoce a Hugo, cosa que lo dudo, acompañen a Hugo, apóyenlo, suscríbanse porque... Solo está en un lugar, solo a una iglesia cristiana.